Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Revisamos los últimos acontecimientos de país, las decisiones que se han tomado en el Congreso Nacional por la Junta Directiva que dirige el ingeniero Luis Redondo Guifarro, hasta dónde se están generando incidencias positivas y negativas en el país. Nos acompaña hoy el jefe del Departamento de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el abogado Gustavo Solórzano. ¿Qué lectura les está dejando como sector privado estas decisiones? ¿Qué esperan para los próximos días, tomando en consideración que pueden haber modificaciones, que pueden haber cambios por el bien del país? Abogado Solórzano, qué gusto saludarlo, feliz noche. Feliz noche, el gusto es mío, Chendo, y la verdad, agradecer el espacio para poder expresar la preocupación que tenemos como sector privado con todo esto que se ha venido desarrollando desde el Congreso Nacional. Mire, desde el día viernes 21 de noviembre, justamente estamos cumpliendo 2 semanas de que esto se desarrolló y que se dio toda esta crisis al interno del Congreso Nacional. Desde el sector privado hemos venido manifestándonos a través de pronunciamientos en el sentido de que se pueda solventar la crisis política, porque eso es una crisis política, no jurídica, que hay dentro del Congreso Nacional y que los 128 diputados que fueron electos por el pueblo puedan encontrar una solución. Esto está generando graves repercusiones en la vida nacional. Mire, si es algo por lo que fuimos a votar los hondureños el 28 de noviembre, justamente para dejar a un lado esa división que se venía dando. Y hoy, con lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional, esto en vez de solucionarse, más bien se está agravando. Esta crisis que hay dentro del Congreso, este conflicto interno que hay dentro del Congreso, nosotros esperamos que en los próximos días pueda ser solventado, que los 128 diputados, quienes lideran las bancadas, puedan sentarse, dialogar y encontrar. Nosotros lo volvemos a decir, hoy por hoy, pues no reconocemos ninguna de las dos juntas directivas que dicen estar en propiedad. Lo que tiene que hacer el Congreso Nacional es sentarse nuevamente los 128 diputados y definir, conforme a la legalidad, quién es la junta directiva en propiedad. Y dirá, ¿se puede hacer esto? Claro que se puede, Chendo y pueblo hondureño. El artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional da esa salida de que todo aquello que no está previsto dentro de la Constitución, dentro de lo que es la ley orgánica, pues los 128 diputados en pleno puedan definir el mecanismo bajo el cual lo pueden solucionar. Y ese es el llamado que nosotros venimos haciendo desde el sector privado hondureño. Pero no podemos seguir ya, como lo hemos catalogado en un pronunciamiento conjunto entre lo que es el Consejo Nacional Anticorrupción y el COEP, no podemos continuar con este circo dentro del Congreso Nacional, porque lo único que está haciendo es alejando, generando incertidumbre, generando inseguridad jurídica y alejando las inversiones. Tuvimos desde el día 29 de noviembre, nos estamos reuniendo con la Comisión de Transición que la presidenta Xiomara Castro designó junto con el sector privado para trabajar en temas específicos en materia económica. Desde el sector privado hemos hecho las propuestas, hemos entregado documentos que dan posibles soluciones en caso de implementarse a la problemática de empleo, de reactivación económica. Ahora lo que falta es implementarla, pero ante toda la situación de incertidumbre que se ha venido dando desde el Congreso Nacional, no hemos podido avanzar en lo que son los verdaderos temas de país, que es lo que deberíamos de estar tratando en este momento. ¿Podrían mediar ustedes como sector privado, abogado Solórzano, o este es un escenario propiamente de los políticos y debemos decir aquí de una decisión de consenso, de una decisión de diálogo entre Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras que conformaron la alianza? ¿O es más de la institución política Libertad y Refundación? Miren, este es un problema en donde se tienen que sentar definitivamente todos los actores políticos que están en el Congreso Nacional, que pasa obviamente por una crisis interna dentro del Partido Libertad y Refundación. No lo digo yo, es que es evidente. Usted puede ver incluso cómo hoy en día de esa alianza que ha surgido entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras, hay muchos que cuestionan los nombramientos de personas capaces en algunas secretarías de Estado por la falta de militancia.
por la falta de haber acompañado esas luchas de libertad y refundación. Entonces, estos son problemas internos que tienen que arreglarse primero. El Libre, con el Partido Salvador de Honduras, que fue con el que hizo una alianza para alcanzar el poder, y posteriormente también trabajarlo con las otras bancadas, tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal. Igual con la representación que tiene el Partido Demócrata Cristiano y con la representación que existe del Partido Anticorrupción dentro del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque de lo contrario no vamos a alcanzar la gobernabilidad que se requiere dentro del Congreso Nacional. Entendemos, miren, aquí yo creo que el mensaje fue bastante claro. 1.7 millones de hondureños acudimos a las urnas y se le dio el voto de confianza a doña Xiomara Castro. La elección más participativa que hemos tenido en la historia. También un ejemplo de lo que es un verdadero proceso democrático por la paz o por el proceso tan pacífico que se desarrolló. Y no es posible que el mandato que le dimos a doña Xiomara se venga a entorpecer por una actuación de los políticos dentro del Congreso Nacional. La situación no fue tan clara dentro del Congreso, porque en el Congreso quedaron la representación de los diputados de manera dividida. 44 diputados del Partido Nacional, 50 del Libre, 10 del Partido Salvador de Honduras, que entre ellos dos como alianza hacen 60, tenemos 22 del Partido Liberal, uno de PAC y uno de la Democracia Cristiana. Al no darle la mayoría, esto implica tener que hacer consensos, Chendo, y hay que hablar tanto con la gente del Partido Nacional, que si bien perdió las elecciones, tiene representación dentro del Congreso Nacional y no nos podemos olvidar de que son una fuerza política dentro del Congreso. Y la democracia se alcanza a través del diálogo, la gobernabilidad es igual. Así que yo estoy seguro de que si Libre resuelve internamente ese problema que tiene y posteriormente va a los otros partidos políticos, tienen que encontrar también ese respaldo y apoyo. Si Primero está no, Honduras antes que cualquier cosa. si no se encuentran puntos de coincidencia, ¿cuál es el riesgo en materia de inversión a este momento, sobre todo por la enorme expectativa de un gobierno de reconciliación, de un gobierno donde se va a promover una recuperación económica en medio de las dificultades que ha vivido nuestro país? ¿Qué están ahora mismo ustedes como sector privado revisando por los acontecimientos de país a 8 días, ya para 9 de haber tomado la presidencia de la República, doña Xiomara Castro? Miren, son riesgos muy grandes, Chendo. ¿Por qué razón? Todo lo que se construyó y que es obra del pueblo hondureño del día 28 de noviembre se está tirando a la basura. ¿Y por qué digo esto que se está tirando a la basura? Porque lamentablemente por esta falta de diálogo que existe de la clase política dentro del Congreso Nacional, esto ha generado gran incertidumbre. Y la incertidumbre, pues obviamente no es propicia para la inversión. Nosotros desde el 28 de noviembre, créanme, que como sector privado comenzamos a recibir llamados de muchos empresarios del exterior en que miraban ambiente para poder venir a invertir al país. Y hoy, lamentablemente, ante la situación de conflictividad que se está dando dentro del Congreso Nacional y que esperamos que no trascienda a una crisis con las demás instituciones y poderes del Estado, hoy se ha reconsiderado esas inversiones. Incluso Capital Nacional, que tenía planeado realizar inversiones, ha reconsiderado. Y es que esto no solamente pasa desde el punto de vista económico de las empresas. Yo les aseguro que un montón de personas también, familias que tal vez tenían pensado realizar inversiones, tal vez como la construcción de una casa o implementar algún proyecto, no sé, dentro del hogar, están considerando esto. Mejor no tocar ese dinero porque no sabemos lo que vamos a vivir. Y es justamente ese ejemplo de la familia, lo mismo que se traslada también a otros actores de la sociedad, como ser las empresas. Y a nivel internacional estamos perdiendo muchísima credibilidad. Y esto es una realidad. Usted puede consultar con quienes están en las representaciones diplomáticas del país y se dará cuenta cómo este conflicto interno dentro del Congreso nos ha afectado a la imagen del país y obviamente esto no contribuye a la atracción de las inversiones. Así que el problema es muy grande. También usted lo pudo ver evidenciado después de lo que fue la toma de posesión, incluso con los mensajes que se pronunciaron ese día, cómo se volvió, se encareció, se dificulta colocar los bonos soberanos del país a nivel internacional.
Así que todos estos problemas económicos es necesario poderlos atender. Hay que saber modular también el lenguaje. Mire, yo veo un Congreso Nacional, vemos un Congreso Nacional que lo que se están mandando no son los mensajes que nosotros queríamos. Nosotros no queremos que se... Todo, y hablo de nosotros refiriéndome a toda la población hondureña, porque estoy seguro de que es el pensamiento de muchos hondureños. No queremos un Congreso Nacional que se centre en mensajes de división. Lo que queremos es un Congreso Nacional que vaya a trabajar por el bienestar de todos los hondureños. Hay muy buenas propuestas que están revestidas de buenas intenciones, pero queremos que esos proyectos también sean debidamente consensuados, consultados con las distintas organizaciones. Ya hemos visto los proyectos que se están introduciendo por medio de un grupo de diputados que respaldan al diputado Luis Redondo y que se han venido pues, discutiendo en el hemiciclo legislativo y que mencionan ser legales, aunque en nuestra consideración carecen de total legalidad. ¿Por qué? Porque no tiene esa concertación de todos los diputados dentro del Congreso. Y eso es lo primero que tienen que resolver antes de estar aprobando cualquier cosa dentro del Congreso Nacional. Muy bien, está con nosotros el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Gustavo Solórzano. Cuando regresemos, el tema de la seguridad jurídica y justamente esto relacionado con las discusiones y las aprobaciones de amnistías en el Congreso Nacional. Amnistía para los presos políticos y también la amnistía de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya venimos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado Gustavo Solórzano. Reglas claras, ha sido la gran apuesta del sector privado para mejorar las condiciones de país. Quiero arrancar en principio con las decisiones tomadas en materia de energéticos, el subsidio de los combustibles y el subsidio para los abonados de la estatal eléctrica cuyo consumo no excede los 150 kilovatios hora. Ya se ha anunciado que al final esto alguien lo tendrá que pagar. Es la gran empresa a nivel del sector industrial y el sector comercial. ¿Qué visión tienen? ¿Qué han revisado de esta que es una de las decisiones tomadas por el Congreso de la República? Sí, mire, este tema es muy importante porque lo acompañamos, de hecho, porque es una de las promesas de campaña de doña Xiomara Castro previo a llegar a la presidencia de la República. Sin embargo, volvemos a señalar de que este tipo de proyectos deberían de ser consultados también con expertos en la materia, porque muchas veces no solamente consiste en que, bueno, este ya no paga y le trasladamos el costo de lo que ya no pagaba esta persona a los grandes consumidores. ¿Quiénes son los grandes consumidores o consumidores calificados? Pues vienen siendo las empresas. Y obviamente las empresas eso lo pueden llegar a incorporar en los costos. Entonces, puede ser un beneficio directo para la población, pero al mismo tiempo afectar de manera indirecta. Sabemos de que esto tiene también un sacrificio de todos, en donde todos hay que sacrificarnos en el tema de la energía, pero sí hay temas en realidad en donde se deben de consultar de una mejor manera con los que pueden llegar tanto el ser beneficiados como también los afectados. Esperamos de que sea una medida en realidad viable, sin embargo, todos sabemos aquí, usted ha tenido múltiples participantes en su foro, en donde han venido a conversar el tema de la energía y sabemos que el principal problema de la energía son las pérdidas que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Las pérdidas técnicas, que es tanto en la parte de la transmisión de la energía como la distribución, como las pérdidas no técnicas que tiene que ver con el robo o el hurto de la energía, tanto de pequeños consumidores como de grandes consumidores. Y nosotros hemos sido claros, si hay alguien que está hurtando energía, pues hay que sancionarlo y aplicarle todo el peso de la ley, porque a quien le terminamos haciendo el daño es al pueblo hondureño. Volvemos, el hurto de energía es el robo de un bien público, es como el que le estuviera robando desde el gobierno, estuviera robando, ¿verdad?, al erario público. Así que esos son los verdaderos problemas que tenemos, y volver eficiente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y colocar o tratar de trabajar en un mercado
energético que en realidad sea competitivo. Es lo que hemos venido señalando desde hace muchos años. Recordemos de que esto tiene Chendo desde el año 2014 que está la Ley General de la Industria Eléctrica y es lo que hemos venido pidiendo nosotros. Respeto de la legalidad. Y aquí hay otro riesgo porque de pronto hoy hay un sector sacrificado, pero al final alguien va a pagar estos ajustes. ¿Cuál es el riesgo para ese ciudadano que hoy se ve beneficiado frente a el pago que le trasladan a los grandes consumidores, que son los que producen muchas materias primas que al final se compran? ¿Puede generar eso una espiral inflacionaria delicada en este primer trimestre del año, abogado Solórzano? Usted lo vio, las decisiones que se tomen en materia de energía creo que deben de ser decisiones muy bien pensadas. Mire lo que nos ocurrió con el gobierno anterior. Con el gobierno anterior se pretendió dar subsidios a la población hondureña y vienen y se decretan de que no hay que hacer los aumentos a la energía eléctrica, de que los pliegos tarifarios que emitía la CRE no hay que hacerlo. ¿Qué fue lo que creó esto, Chendo? Fue una presa. Lo dijimos en su momento como sector privado, de que esto no iba a ser una solución, sino que lo que iba a generar era un conflicto al final. Y en el mes de enero que nos encontramos, cuando ya no tenemos ese subsidio, esa presa nos dicen de que el incremento de la energía va a un 30 y tanto %. ¿Y a quién nos toca pagarlo? Nuevamente, a todos los hondureños. Con esta decisión que se ha tomado ahora, la cual vuelvo, nosotros estamos de acuerdo que el que consume menos sea una persona que sea bien dirigido lo que es el subsidio, que el que menos consume y está en una situación de pobreza, de que esa persona se le pueda ayudar. Pero hay muchas otras ocasiones de que con este tipo de medidas, por ser totalmente parejas, hay quienes no lo necesitan de que se pueden también ver beneficiados. Y al cobrarle a lo que son las empresas, lo único que nosotros vamos a generar en este caso es esa espiral, ¿verdad? De que esto tenga que devolverse, obviamente, como parte de los costos a la población hondureña y generar un efecto inflacionario innecesario. Pero bueno, esperemos de que la medida sea viable. Pero más allá de la medida, Chendo, yo vuelvo otra vez al punto central. Estas son buenas iniciativas, pero que nosotros volvemos a señalarlo. Mientras no se resuelva lo del Congreso Nacional, este tipo de decretos no deberían de estar siendo aprobados en el Congreso porque en nuestra consideración carecen de toda validez. Y lo ¿Cuál sabe debe muy bien ser, el gobierno de la sí, República, ¿no? cuál debe ser el gran plan del gabinete económico ya ahora en funciones, considerando que la Comisión de Transición sí revisó el tema del estatal eléctrico y los altos costos de los combustibles, en busca de encontrar precios que no golpeen tanto la economía del consumidor? Porque aquí hay quienes plantean revisión de fórmula, negociación de subsidio para sectores puntuales, siempre con el aval de los organismos internacionales, porque es parte de las revisiones frecuentes que tiene el Fondo Monetario Internacional. ¿Hay forma cómo adecuarse o está tan crítica la situación de la NE que resulta difícil tener una proyección de rescate a corto plazo, abogado? Mire, hay que diseñar un plan. Este era uno de los temas que se trabajó con la Comisión de Transición. Usted me preguntó de manera puntual qué hay que hacer en materia económica. En materia económica nosotros trabajamos distintas áreas que fueron propuestas por la Comisión de Transición. Uno de esos ejes era justamente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Porque cuando revisábamos deuda, cuando revisábamos presupuesto, cuando revisábamos reactivación económica, cuando revisábamos generación de empleo, obviamente todo iba a caer otra vez en el tema del subsector eléctrico, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que se convierte en un problema transversal a todo lo demás, porque para que un país pueda ser competitivo necesita también que paguen costos de energía que sean o que permitan competir. De lo contrario, estas empresas lo que hacen es buscar otros lugares donde ir a desarrollar las inversiones. A corto plazo, lo que deberíamos de hacer otra vez es el respeto de la ley general de la industria, de la ley marco, ¿verdad?, del sector eléctrico. Y deberíamos en conjunto, gobierno y sector privado, pues comenzar a desarrollar
Ya se ha dicho por parte del secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, aquí va a haber que sacrificarse todo y estamos de acuerdo en que hay que sacrificarnos todos, pero en conjunto hay que trabajar en ese plan. No pueden venir y ser disposiciones totalmente autoritarias porque por beneficiar a unos estamos afectando a otros y que esto se puede después revertir. Así que esperaríamos de que encontremos esas avenidas de diálogo. Hoy en día lo primero que tiene que hacer el actual gobierno es resolver el problema de gobernanza. Imaginémonos de que dentro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, todavía después de una semana de la toma de posesión de instalado el nuevo gobierno, no tenemos la instalación de la junta directiva, no tenemos el gerente general de la empresa nacional que pueda dar continuidad al cumplimiento de la Ley General de la Industria Eléctrica. Bueno, y a propósito, abogado Solórzano, hablando de gobernanza, ¿no ha caído bien a nivel del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que se ha incluso reunido con el Consejo Nacional Anticorrupción para rechazar una amnistía amplia e incondicional para presos políticos, pero con agregados para beneficio de personas supuestamente ligadas con delitos de corrupción? Se habla de hasta 68 delitos que serían objeto de este beneficio. Miren, en primer lugar, con esto yo quiero dejar algo bastante claro. El hecho de que nosotros nos pronunciemos o que cuestionemos este tipo de decretos no quiere decir de que estamos a favor de un grupo de diputados o de otro grupo de diputados. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Lo que estamos de acuerdo es en que queremos trabajar con el Congreso Nacional, pero hacerlo de una manera ordenada. Lo primero, y lo volvemos a reiterar, que debe de hacer el Congreso Nacional es ordenar la casa antes de estar emitiendo cualquier tipo de decreto de esta naturaleza y que tienen un impacto en la vida nacional. En cuanto al contenido del decreto, efectivamente, junto con el Consejo Nacional Anticorrupción, nosotros hemos hecho la revisión de ese decreto y no compartimos el contenido. Hay muchos aspectos ahí a detallar. Uno de ellos, por ejemplo, es que ya a través del decreto 2-2010 ya se había concedido una amnistía por parte del Congreso Nacional a todo lo que tiene que ver con delitos políticos, como por ejemplo delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, incluso delitos relacionados con el terrorismo que hoy en día, por medio de otras convenciones internacionales como la de Mérida, eso ya no debería ni de ser considerado. Pero no estamos de acuerdo con que se incorporen decretos de amnistía que lo que hace es generar un perdón, un olvido a una serie de delitos que son comunes. Miren, estamos claros de que hay un montón de personas que han sufrido a razón de temas políticos, pero no podemos crear, y como usted muy bien lo decía, son 68 artículos entre el Código Penal de 1983 y el Código Penal del año 2017, que hemos identificado que estarían siendo objeto de beneficio por medio de la presente amnistía, en donde hay delitos que son comunes, Chendos, como por ejemplo el robo. El que robó no puede ser objeto de beneficio de lo que es una amnistía, porque el robo no lo hizo por razón de temas políticos. Y no vengamos, ¿verdad?, a tratar de justificar esto. También aquí se está dando una responsabilidad muy grande a organizaciones de la sociedad civil que no le corresponde, como el COFADE, a quien nosotros como institución, como organización, respetamos, pero le corresponde eso a la institucionalidad estatal poderlo resolver. Delitos como el incendio, incendio agravado, portación ilegal de armas, incluso la tenencia de AK-47, el uso indebido de indumentaria, en fin, son tantos los delitos, el tráfico ilegal de recursos forestales que no entendemos nosotros qué tiene que ver. Se dice, sí, pero es que han tratado de construir el tipo penal, ¿verdad?, para enjuiciarlo y que todo tiene que ver con aspectos políticos. Eso no cabe, esos son delitos comunes que no merecen ser objeto de una amnistía, ni tienen un conexo o no son conexos con los delitos políticos. Y además de esto, se pretende, y ya todas las convenciones internacionales, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Justicia se ha pronunciado, que cuando se dan este tipo de amnistías hay que tener mucho cuidado
porque lo que se pretende del poder político es conceder un perdón a los delitos de corrupción. ¿Cuáles son los delitos de corrupción o contra la administración pública? ¿Cómo va a ser posible que se esté perdonando un delito relacionado con la malversación de recursos estatales, un delito contra enriquecimiento ilícito, un delito por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes, de atentar contra las instituciones? Es algo que se podría considerar, pero hay muchas de estas cosas también que se enmarcan en el tiempo, que hay que tener claro, ¿no?, los parámetros. Creo que este es un proyecto que tiene que ser objeto de consulta con los distintos sectores. Con esto cierro esta parte, Chendo. Mire, si hay algo que cuestionamos, creo que todos los sectores de la sociedad hondureña del Congreso anterior, era esa famosa dispensa de debates y la falta de socialización. Y bajo esa misma práctica del pasado se desarrolló esto. Dispensemos los debates y a mí que no me vengan, yo vi esa sesión, pude ver las participaciones y vi cómo aceleraron para poder aprobar esto, con el argumento de que la gente no merece estar presa. Con eso aceleraron, y esto es un beneficio para una clase política que fungió del 2006 hasta el 2009 y que posiblemente esté enfrentando causas penales y que pues se pueden ver favorecidas con eso. Eso no se vale, y lo reitero, sería una bofetada al pueblo hondureño que fue a votar el 28 de noviembre por un cambio y por un tema anticorrupción. Muy bien, está con nosotros el asesor legal de la empresa privada hondureña, Gustavo Solórzano. Una pausa. Cuando retornemos, ¿cuál es la petición directa ya a la titular del Poder Ejecutivo, que en cualquier momento podría sancionar este decreto? Ya volvemos aquí en Al Banquillo. Seguimos Al Banquillo con el abogado Gustavo Solórzano de la asesoría legal de la empresa privada. ¿Qué esperan del Ejecutivo? ¿O hay forma cómo hacer las correcciones desde el propio Congreso Nacional? ¿Cuál es el análisis jurídico que se ha desprendido luego de las decisiones que se han tomado en las últimas horas, abogado? Mire, más que análisis jurídico, Chendo, como lo dije al inicio, esto tiene que ver con una posición política. Desde el sector privado hondureño, hoy con todas nuestras organizaciones, nosotros no reconocemos a ninguna de las dos juntas directivas. Y no las reconocemos porque no han actuado dentro del marco de la legalidad. Y lo que hay que hacer en este caso, lo volvemos a someter, es que los 128 diputados se reúnan y definan con claridad cuál es la junta directiva en propiedad. Mientras tanto eso no ocurre, esa es la posición que tenemos nosotros como sector privado. Nosotros esperaríamos que desde la Presidencia de la República, la titular del Poder Ejecutivo, doña Xiomara Castro de Zelaya, a quien muy respetuosamente nos dirigimos, pues no considere estos proyectos. Ella sabe, y lo sabemos, seguramente sus asesores también así se lo han dicho, de que este tipo de cosas carecen de validez legal. Y lo pudimos ver y presenciar todos, incluso el día de la toma de posesión, en donde el juramento fue no ante quien hoy dice ser, ¿verdad?, presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, también a quien nos dirigimos de forma muy respetuosa, al diputado Luis Redondo, pero que existe una nebulosa grandísima en realidad, en cuanto a lo que es la representación de este poder del Estado. Y eso no puede continuar ocurriendo. No podemos estar haciendo cosas que generen esa inseguridad. Y también lo sabe la titular del Ejecutivo. Nosotros esperaríamos de que ella, a través de sus buenos oficios también, antes de sancionar cualquier iniciativa de estas, pues ayude a solventar sin intervenir en otro poder del Estado, claramente está, pero a través del cabildeo político que hay que hacer, de que ayude a solventar esta situación legal dentro del Congreso. Es decir, una vez ir por la línea del eso, veto. Ir por la línea del veto. No tanto la línea del veto, porque tanto el veto como la sanción sería reconocer de que el decreto fue emitido. ¿Ok? Y lo primero que hay que hacer, Chendo, es ordenar el Congreso Nacional. Una vez que el Congreso esté ordenado y que tengamos claridad de cuál es la junta directiva en propiedad, pues la presidenta Castro está en la decisión y es su potestad sancionar o vetar una ley. Pero sabemos
de que en este momento ya tiene conciencia, igual que todos sus asesores, de que hay un problema legal dentro del Congreso Nacional. Y eso es lo que debe primar. ¿Por qué? Imaginémonos y por qué nosotros hemos venido sosteniendo de que este conflicto dentro del Congreso Nacional puede repercutir en los otros poderes del Estado. Aunque aquí, abogado, perdón, la Coordinación General de Libre, que es el partido que ganó la elección, reconoce al ingeniero Redondo. Como usted lo dijo, de Libre. Libre es un partido político. Sabemos que Libre es el partido político que está en el poder, pero usted habló de la Coordinación General, que es el expresidente Manuel Zelaya. Esperemos nosotros, otra vez, actuando dentro del marco de la institucionalidad, del respeto a la Constitución, del debido proceso, Chendo, como muy bien se ha mencionado por los diputados, de que ellos hoy por hoy dan validez a lo que manda la Constitución de la República. Esperemos que ese compromiso que han asumido de respetar la Constitución de la República se vea manifiesto. Lo que nosotros pedimos es que resuelvan el conflicto dentro del Congreso. Y le mencionaba rapidito de que este conflicto interno dentro del Congreso Nacional puede constituirse en una crisis a futuro con los demás poderes del Estado. Con el Poder Ejecutivo, en el caso de que se mande el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo al tenerlo no sepa si sancionarlo o vetarlo o qué hacer. Y en el caso de que lo sancione y la norma que se sanciona pueda tener una afectación a un tercero, ese tercero posiblemente vaya a acudir a lo que es la instancia del Poder Judicial. Y el Poder Judicial, que sabiamente en mi consideración ha declarado como inadmisibles los recursos presentados para resolver sobre lo que son las juntas directivas, de manera indirecta, por la validez de un acto que nace del Poder Legislativo, tenga que pronunciarse. Y el pronunciamiento no va a ser sobre el fondo, va a ser sobre la forma. Cuando hablo de la forma es si en realidad ese acto que se creó está investido de todas las formalidades que manda la Constitución de la República. Y es ahí, posiblemente, y esto usted lo puede consultar con los distintos juristas, que seguramente, y no le demos color político a esto, que el Poder Judicial se tenga que pronunciar y que el Poder Judicial termine declarando, ¿verdad?, como inconstitucional esas normas que se emiten. Y ahí es cuando podemos romper el orden institucional o constitucional. Y eso es lo que no queremos. Por eso volvemos a señalar, antes de que el Congreso emita cualquier decreto, que resuelva el problema interno que tiene, porque de lo contrario, su conflictividad la van a volver una crisis con los demás poderes del Estado. Eso lo decimos en el pronunciamiento junto con CNA, de que no permitan eso y que se abstengan de emitir cualquier decreto hasta que no resuelvan la problemática interna. Y así lo vienen diciendo también la mayoría de las organizaciones de sociedad civil, incluso actores políticos relevantes en el país. ¿Debe el Poder Judicial sobre estos decretos de amnistía, previo a la discusión en la Cámara, considerando que se involucra a la justicia hondureña tener un pronunciamiento o dar una opinión, aun y cuando la misma no es vinculante, pero sí ilustrativa para la Cámara, o pasa todo por la decisión del soberano, abogado? Miren, nosotros ya en el pasado, le vuelvo a plantear el escenario, hacia el Congreso Nacional remite esto. El Congreso Nacional, los diputados que hoy en día están siendo representados por medio del diputado Luis Redondo, vienen, remiten al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo viene y sanciona. Hemos visto un poder, hemos visto al Ministerio Público, hemos visto al CNA, hemos visto al COEP y otras organizaciones de la sociedad civil pronunciarse en relación con este decreto de amnistía como un pacto de impunidad. Y en el caso de que esto saliese publicado en la Gaceta, pues obviamente nos provocaría para que interpongamos los recursos de inconstitucionalidad procedentes. Como se ha hecho en el pasado, el Ministerio Público lo hizo con los pactos de impunidad aprobados en los gobiernos anteriores. Y eso lo aplaudimos. El CNA ha hecho lo propio. Y seguramente si este proyecto sale publicado en la Gaceta, se va a hacer lo propio. Y el argumento que se va a tener desde el punto de vista jurídico es que no reunía los requisitos de forma para haberse aprobado, Chendo. Entonces ahí la Corte, de manera indirecta, va a tener que pronunciarse sobre estas actuaciones que vienen desarrollando algunos diputados dentro del Congreso Nacional, porque no son todos los diputados.
Y se ha venido y se ha querido utilizar hasta flexibilizar, llamémosle de alguna manera, lo que manifiesta tanto la ley orgánica como la Constitución de poder integrar a los diputados suplentes. Y eso no es correcto. Eso es justamente uno de los vicios de nulidad. Eso es justamente uno de los vicios de ilegalidad que tienen todos estos proyectos porque la integración del Congreso no se ha dado como manda la Constitución. Ahora, dentro de el paquete, vamos a decirlo de esta manera, de delitos que se han revisado en esta amnistía, desde luego que hay unos que sí deberían ser objeto de la aprobación inmediata de la Cámara por ese beneficio para presos políticos que sí los hay. ¿Cuáles, de acuerdo al análisis de ustedes, sí deben ser considerados y que gozarían del respaldo de los diferentes sectores de la sociedad y que incluso ustedes como un sector influyente de país apoyarían con la propuesta? Mira, aquí hay varios elementos. Nosotros hemos señalado, esto no es un tema en que uno se puede pronunciar con poco análisis. El día de ayer hemos actuado de manera muy rápida con el objetivo de poder mencionar algunas situaciones jurídicas. Sin embargo, dentro de este proyecto hay que tomar en consideración varias cosas. Número uno, de que en el año 2010 se emitió un decreto de amnistía para delitos políticos relacionados con el golpe de Estado, y que lo volvemos a decir, con el golpe de Estado, porque así fue decretado. Y esos delitos políticos, que son delitos de traición a la patria, contra la forma de gobierno, incluso el delito de terrorismo que está en este decreto 2/2010, ya contemplaba la amnistía. Ahora, no vamos a desconocer que después de eso se han presentado una serie de situaciones posteriores también que forman parte de la ingobernabilidad que hemos tenido en el país, lamentablemente, y que hay personas de que posiblemente estén enfrentando la justicia por aspectos políticos. Pero eso es lo que hay que hacer un análisis detallado. No basta con decir de que la Secretaría de Derechos Humanos junto con el COFADE van a emitir la correspondiente certificación, porque eso sería más bien mutilar la labor que le corresponde al Poder Judicial, quien es el que debe de evaluar cada una de las circunstancias, cada uno de los casos y determinar bajo la sana crítica del juez si efectivamente corresponde o no corresponde una amnistía. Pero el venir y decir de que se van a emitir este tipo de certificaciones, posiblemente el emitirlas después vaya a tener más bien un tema o un tinte bastante político. Y no cometamos los errores del pasado, ¿verdad? Es que muchos aquí coincidimos con CNA de que en el pasado se han venido justificando un montón de leyes, diciendo de que efectivamente son leyes más bien de combate, son leyes que ayudan a la población y terminan siendo verdaderos pactos de impunidad. No cometamos ese error, esos errores del pasado. Llevemos esto a la consulta. Si reconocemos la labor, por ejemplo, de órganos de la sociedad civil como CNA en la lucha anticorrupción, ¿por qué no se consultó este proyecto con CNA? ¿Por qué no se consultó con actores nuevos que han surgido como la Red de Equidad Democrática, en donde está integrada por el COEP, por el FOSDE, por 100 Comunicaciones, por CEDO, por Cáritas, entonces por YUTPAS, entonces ¿por qué? Por la ANDI también, perdón, no quiero omitir ningún nombre, ¿por qué no consultarlo también con este tipo de organizaciones? Sino que luego salimos diciendo de que se consultó con el COFAD, etcétera, pero son decretos que tienen relevancia nacional y que deberían de ser objeto de mayor diálogo, consulta. Algo que se ha dicho en este Congreso, que por lo menos de los diputados que se han estado reuniendo dentro del Congreso Nacional, siendo es que manifiestan ser un Congreso del pueblo. Y eso es lo que nosotros esperaríamos. Y lo vuelvo a reiterar, la empresa privada, la Iglesia Católica, las organizaciones de sociedad civil que trabajan en el combate a la corrupción, que hoy en día son organizaciones críticas, somos parte del pueblo. El pueblo no es simplemente porque puedo tener el poder de convocatoria y que llegan 1,000, 2,000, 3,000 personas y con eso sentirme legitimado.
La legitimación también viene del respaldo que brinden las organizaciones. Nosotros tenemos una representación, nosotros representamos al sector privado hondureño, a las empresas, y junto con nosotros también tenemos incluso a la par la representación de los trabajadores por medio de las centrales obreras que trabajamos de la mano como sectores productivos del país. Organizaciones de sociedad civil que también tienen sus agremiaciones y que también legitimamos el poder. Entonces es muy importante que se trabaje con todos de la mano. Eso fue lo que se nos prometió y nos están quedando en deuda. Muy bien, está con nosotros el asesor legal de la empresa privada, Gustavo Solórzano. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el asesor legal del COEP, don Gustavo Solórzano. Bueno, más allá de los conflictos que se enfrentan en materia laboral, en el sector educativo, en el sector salud, que este es parte de una respuesta integral que deberá dar la titular del Poder Ejecutivo. Muchas otras grandes decisiones del país pasan por el legislativo. ¿Qué reformas si son urgentes? ¿Qué cambios deben impulsarse, sobre todo por la elección de segundo grado que tenemos en el futuro de la Corte Suprema de Justicia, que es con mayoría calificada, del Ministerio Público con el titular de la Fiscalía de la República y el fiscal adjunto, también mayoría calificada, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Superior de Cuentas, solo para citar cargos de relevancia de entes ligados a la aplicación de leyes en Honduras? Abogado Solórzano. Excelente interrogante. Yo creo que esto nos debe llevar a la reflexión. ¿Por qué? Porque desde el sector privado nosotros hemos venido proponiendo desde ya hace un par de años lo que es la necesidad de un proceso de selección de altos funcionarios en base a méritos. Sin embargo, así como es la víspera, ya sabemos cómo va a ser la fiesta, ¿no? Hemos visto también dentro del hemiciclo legislativo, estos diputados que han venido teniendo reuniones, de que han incluso nombrado procurador y subprocurador de la República, omitiendo los requisitos constitucionales entre uno de los aspectos. Pero adicional a eso es de que volvemos otra vez a malas prácticas del pasado. Con nombramientos que se hacen de altos funcionarios del Estado, que si bien entendemos nosotros la cercanía que debe tener con el Poder Ejecutivo, pero en donde la sociedad hondureña no conoce los perfiles de estos profesionales, no se han desarrollado audiencias públicas, y esto fue algo de lo que se cuestionó muchísimo en el pasado. Así que nosotros esperaríamos también de que para el nombramiento, que ya corresponde comenzar a trabajar desde septiembre del presente año, para la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deben de ser nombrados el 25 de enero del año 2023, no partamos otra vez sobre ese supuesto de afiliación política, porque volveríamos a caer en los mismos errores que se han criticado anteriormente, o lo que se ha dicho desde el Partido Libertad y Refundación, cuando era oposición del partido en ese momento de gobierno, es que era una corte afín al Partido Nacional. Si volvemos a caer en ese error de nombrar personas por un tema de afiliación política, estaríamos entonces permitiendo de que los otros partidos que hoy son oposición, el día de mañana digan de que no tienen credibilidad tampoco en los otros poderes del Estado por ser de afiliación del Partido Libertad y Refundación. Lo que debemos de buscar es un sistema de méritos que nos permita colocar a las mejores, a los mejores y a las mejores mujeres, hombres dentro de estos cargos, tanto en la Corte Suprema de Justicia, que vayan a impartir justicia como se debe, que creen políticas también para sanear lo que es el sistema de justicia del país, en el Ministerio Público de igual forma, que como representante de la sociedad, el Ministerio Público tenga esas actuaciones en contra de los delitos y que ayude a liberarnos de esa impunidad que nos ha venido corroyendo como sociedad hondureña. En el Consejo Nacional Electoral, pues es un órgano más político, pero también las personas que lleguen ahí deben de tener esos méritos para ocupar esas posiciones. Se debe reformar la forma de selección, las propuestas que diferentes sectores realizan,
y que llegan al Congreso Nacional, ¿cuál va a ser el papel de la empresa privada que también forma parte en estas juntas proponentes para que a nivel del Congreso Nacional se hagan las elecciones más adecuadas, no importando de pronto en observar un profesional del derecho que tenga una afiliación política, porque hallar un ciudadano químicamente puro es imposible en el mundo, pero sí con una meritocracia que avale su cargo, abogado Solórzano? Miren, cuando yo hablo de la afiliación política, a lo que me estoy refiriendo es todos tenemos derechos, tanto a profesar religiones como a pertenecer a partidos políticos. Chendo, no hago referencia a eso, sino que a lo que hago referencia es de que no vamos a nombrar a nadie si el requisito indispensable para ser nombrado es que sea determinado partido político. A eso es a lo que hago referencia. Entonces, ¿cómo lograrlo? Otra vez, hay que crear un mecanismo de audiencias públicas. Nosotros como COEP somos parte de la Junta Nominadora. Y algo que hicimos la vez anterior, en el 2015, fue desarrollar un proceso interno también en donde incluso conforme la Constitución y el reglamento que se crean, nosotros podemos mandar la nominación de 20 candidatos que sacamos de procesos internos, que se hace conforme a audiencias, que se hace de una revisión tanto de sus estados financieros, de la parte profesional de esos abogados, y de esos 20 únicamente mandamos 16 porque consideramos que eran los únicos que cumplían los requisitos. De los 16 no quedó ninguno. Y fuimos, creo que de las pocas organizaciones que hizo un proceso muy selectivo al momento de realizar nuestra lista y remitirla a la Junta Nominadora. Nosotros vamos a desempeñar un papel independiente, objetivo, dentro de la Junta Nominadora. Y no vamos a tomar en cuenta lo que es el tema de la afiliación política, sino los méritos de las personas, la capacidad y si tiene las competencias para poder asumir una de las más altas posiciones y representar al Estado dentro del Poder Judicial. Lo mismo haremos tanto en el Ministerio Público, en donde participamos como observadores y vamos a ser veedores de cualquier nombramiento de altos funcionarios estatales, porque eso es lo que hay que cambiar para mejorar la institucionalidad y fortalecerla. Aquí todos los días hablamos de debilidad institucional, pero nadie hace nada por fortalecerla. Entonces esas son parte de las acciones que como organización empresarial nos hemos planteado. ¿Y cómo revisar toda esta institucionalidad y fortalecerla, comenzando desde el primer cargo de segundo grado, ya objeto de discusión a nivel de la Cámara, y hablamos directamente del procurador y subprocurador general de la República? Son los abogados del Estado con los cuales se ha generado la dificultad de saber si están o no están legal. Sí, mire, y aquí un tema muy importante. En primer lugar, volvemos otra vez a la naturaleza jurídica del Congreso Nacional, a la falta de legalidad que se tiene dentro del Congreso todavía. Luego se hace un nombramiento de personas, entiendo de que no conocemos los perfiles, pero según lo que he escuchado no cumple con los requisitos constitucionales, porque la Constitución manda de que quien asume el cargo de procurador y subprocurador tiene que cumplir los mismos requisitos de quien sería magistrado para la Corte, y uno de los requisitos es ser abogado y notario. Entiendo de que las personas que han sido nombradas no son notarios, entonces no cumplirían con los requisitos. Y el tercer elemento es de que todavía está nombrada la procuradora y la subprocuradora y que su mandato ellas la finalizan hasta el 29 de junio del presente año. Entonces estaríamos haciendo exactamente lo mismo que nos quejamos en el pasado, de instituciones ilegales que luego tienen repercusiones económicas para el Estado de Honduras a través de demandas y que en donde terminamos pagando no es el funcionario, no van a ser los 128 diputados que le van a terminar pagando la indemnización por esa destitución ilegal que se hizo. Somos la población porque la demanda va contra el Estado. El otro elemento importante es que imaginémonos que asuma funciones lo que es las personas que han sido nombradas el día de ayer y que comiencen a actuar en representación del Estado. Todo esto quedaría también, en todos los procesos que representan, quedarían sujetos a nulidades y a repercusiones económicas en contra del Estado. Imagínense estos casos millonarios en los cuales nos representa la Procuraduría,
y que por un tema de mera formalidad legal lo vayamos a perder, Chento, eso no se vale y no es justo tampoco. Es necesario que los procesos los hagamos de manera transparente al momento de que se va a seleccionar una persona para ocupar una de estos cargos. Son cargos incluso órganos derivados de la Constitución, cuyo nacimiento está en la Constitución de la República y por lo tanto hay que respetar ese texto constitucional como se ha manifestado. Muy bien, gracias abogado, le agradezco por su tiempo. ¿Siente que este fin de semana puede ser el tiempo ideal para poner un punto final a estos impases que hemos tenido en los primeros días del actual gobierno? Ojalá que se pueda corregir todo esto, Chendo. Yo aprovecho para mandar un mensaje final. La empresa privada no es oposición de ningún gobierno. La empresa privada está para trabajar con los gobiernos, pero también como empresa privada somos críticos de lo que es malo. Y una vez que se corrija lo malo, y no hay que ver porque critiquemos de que es que nos volvemos enemigos de los actores políticos. Para nada. Y más bien lo que queremos es sentarnos, colaborar y que de una manera ordenada podamos encontrar solución a los grandes problemas que tiene el país. Y esperemos de que este fin de semana se encuentre la solución en el Poder Legislativo y desde ya les decimos que como COEP estamos dispuestos a trabajar con el Congreso Nacional, pero que cumpla con todos los requisitos legales para representarnos. Muchas gracias. El asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Gustavo Solórzano, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.